Y arrancamos. Bien, ahí está. Entonces, vamos a ver hoy día el problema sinóptico, una aproximación hermenéutica reformada. Siempre tenemos que explicar eso, que es una de una hermenéutica, de una interpretación reformada, a la revelación mediata ad verbalis, o sea, a la revelación eh, del verbo de Dios. Y es importante eso. Bien, vamos, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es eh, importante aquí porque toda la palabra de Dios, incluidos los evangelios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para incluir en justicia. Y el estudio del problema sinóptico no debe abordarse, hermanos, como un ejercicio de crítica literaria secular, sino como un ejercicio, un análisis de la revelación mediada y verbal, donde el Espíritu Santo, como autor primario, emplea a los evangelistas como causas secundarias, causas segundas para legar a la Iglesia un registro infalible y armónico de la obra redentora de Cristo. Como afirma Hermann Bavinck en su doctrina reformada, la Escritura es la palabra de Dios en el pleno sentido de la expresión, pero también es de manera genuina la palabra del hombre. Los dos aspectos no se excluyen, sino que se complementan y se requieren mutuamente. Bien, hermanos, el paradigma hermenéutico fundamental. Y aquí tenemos lo que estaba hablando yo recién, que la doctrina de inspiración orgánica nos viene por los evangelistas, que son eh, personas de carne y hueso, ¿cierto? Dios emplea su vocabulario personal, su personalidad, su contexto histórico particular, y por eso le llamamos a eso inspiración orgánica. Nosotros ya lo hemos estudiado eso en los cursos anteriores, y el autor primario de las escrituras es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos garantiza una revelación infalible y armónica. Bien, vamos a ir entonces definiendo el misterio sinóptico, vamos a ir definiendo lo que significa la palabra, la etimología, viene del griego sin, que es junto, y optonomai, que es ver, lo que quiere decir ver en conjunto, eh, y que es justamente aplicado a Mateo, Marcos y Lucas, según J. J. Grisbach, y lo vamos a ver más adelante. Etimológicamente, el concepto implica la capacidad de ver juntos o poseer una visión de conjunto. En la exégesis que se hace neotestamentaria se aplican a los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ya debido a la diferencia del cuarto evangelio, estos comparten una estructura muy parecida y un lenguaje también muy parecido que permite su disposición en columnas y en esto se llama sinopsis. El término no implica la identidad absoluta, la visión de conjunto nos presupone un texto, perdón, presupone tanto convergencias como divergencias. Hay cosas que son convergentes y otras cosas que son divergentes, lo que constituye precisamente el núcleo del problema que esta lección nos educa. Entonces, vamos a ver el origen del término académico, que fue el erudito alemán J. Gribach, quien en 1774 publicó la sinopsis del Evangelio, y
Es importante precisar que el antecedente inmediato de Grivash fue el teólogo inglés Henry Howen. Ya habían pensado, anticipado algunas de las propuestas que Grivash desarrollaría. Sin embargo, fue Grivash quien consolidó el aparato metodológico y acuñó la terminología técnica que persiste hoy. Y aquí, hermanos, hay una tensión dialéctica, hay un planteamiento del problema. Desde la perspectiva de la teología reformada, según Berkov, en la teología sistemática parte uno, reconocemos que Dios se ha revelado en su palabra de manera coherente e infalible. El problema sinóptico surge de la tensión dialéctica entre, número uno, las similitudes asombrosas, que son las coincidencias verbales y estructurales que sugieren dependencia literaria, y las divergencias notables, que son las omisiones, adiciones, vale decir, las sumas, las restas y las variaciones teológicas propias de cada evangelista. Entonces, el desafío hermenéutico consiste en aplicar la naturaleza de esta relación literaria sin comprometer la doctrina de la inspiración orgánica. Esta doctrina fue magistralmente articulada por Bavinck y Warfield y enseña que el Espíritu Santo actuó sobre los autores humanos de tal manera que utilizó su capacidad de vocabulario y personalidad en el contexto histórico en que ellos estaban. Bien, vamos a ver entonces las evidencias del problema sinóptico. Y aquí hay, los sinópticos presentan, cuando siempre hablo de sinópticos, estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Siempre. Entonces, estos presentan un esquema narrativo común que articula la historia salud y la historia de la salvación en 5 puntos de inflexión específicos, que serían el bautismo, el sello y punto inaugural del ministerio público, Galilea, la actividad docente, milagrosa y expansiva de Cristo. Tercero, Cesarea de Filipos, el clima de identidad mesiánica, la confesión de Pedro, que ahí es donde se ve quién soy yo. ¿Quién dice que soy yo? La pregunta de Jesús y que responde Pedro. El cuarto es el viaje a Jerusalén, que es el tránsito soberano hacia el decreto divino, este decreto de redención que nosotros entendemos por la teología pactual, que Jesús venía a cumplir. Y quinto, la pasión y resurrección, el núcleo de la soteriología cristiana. Y esto es interesante, hermanos, porque esta estructura común no es un accidente literario, sino que refleja la unidad del testimonio apostólico que fue justamente orquestado por el Espíritu Santo. Eh, y eso una, nos da pie para decir que es el Espíritu Santo, es el autor primario que ordena el relato canónico de la redención. Bien, vamos a ir entonces rápidamente a la evidencia que son la tradición triple y doble. La primera es la coincidencia verbal literal, que es que hay una triple tradición, ¿ya? La concordancia, palabra por palabra, entre los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, sugiere una dependencia de fuentes escritas. Y ejemplos más elocuentes incluye, por ejemplo, la sanidad del leproso, el relato eh, del paralítico, ¿cierto? Eh, y aquí sucede algo interesante, ya que en el relato del paralítico eh, es, hay un detalle que se llama el detalle parentético idéntico, que es un detalle de paréntesis que es idéntico en los tres relatos, que nosotros lo podemos buscar en Mateo 9:6, Marcos 2:10, Lucas 5:24, que los tres evangelistas tienen el mismo paréntesis, que dice, entonces dijo el paralítico.
lo cual aparece insertada exactamente en el mismo punto narrativo, interrumpiendo el discurso de Jesús de la misma forma. Entonces, esta coincidencia, que no es coincidencia, la estructura narrativa parentética difícilmente puede explicarse como una oración, perdón, como una transmisión oral independiente. O sea, hermanos, aquí hay una premeditación que justamente yo creo que fue dada por el Espíritu Santo. Ahora, eh, tenemos eh, la doble tradición, que es el material Q, que vamos a hablar también más adelante, que es exclusivo de Mateo y Lucas. Se refiere al material sustancial compartido exclusivamente por Mateo y Lucas, pero ausente en Marcos, compuesto mayoritariamente por dichos y enseñanzas de Jesús. Entre los pasajes más representativos están el Sermón del Monte, la tentación de Jesús, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas. Y las divergencias que aquí encontramos son que los autores, como son instrumentos orgánicos del Espíritu Santo, se manifiesta la divergencia. O sea, las diferencias se manifiestan porque justamente son personas con las cuales usó el Espíritu Santo eh, sus propias realidades, su propia visión de cómo veían los hechos. Y eso es lo rico de al estudiar los evangelios, que claro, nos vemos que tienen una similitud, pero también hay divergencias y en eso está la riqueza del relato bíblico. Es por eso que decíamos la semana pasada que es importante entender que ustedes se acuerdan que em, había un doctor o un, digamos, un teólogo, sí, un teólogo que se llama Taciano, creo que era el nombre, que intentó unir todo, unir todo en un solo evangelio, pero dejó muchas cosas afuera, muchas cosas quedaron. Entonces fue rechazado por la iglesia y la iglesia optó por recibir los cuatro evangelios. Entonces, ahora hay unas divergencias y voces únicas del material propio de Mateo y el material propio de Lucas. Por ejemplo, nos habla de la perspectiva de José y la genealogía de Abraham. En Mateo, en Lucas nos habla de la perspectiva de María y la genealogía remontándose a Adán. Entonces, son varias cosas interesantes que van mostrando y que se van añadiendo y se van complementando. Eh, y esto es complementario. Bien, entonces vamos a ir a las soluciones históricas propuestas. A lo largo de la historia de la exégesis se han propuesto diversas hipótesis para explicar la relación literaria entre los sinópticos y se presentan en orden cronológico. Eh, por ejemplo, tenemos la teoría de la hipótesis agustiniana, que fue en el siglo IV, que fue Aurelio Agustín de Hipona, que fue en el De Consensu Evangelistarum de 400 después de Cristo, donde él presenta la secuencia propuesta de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo escribió primero en hebreo y arameo, siendo el evangelio más completo. Marcos fue un resumidor, un abreviador de Mateo, utilizando también el testimonio oral de Pedro. Y Lucas utilizó tanto a Mateo como a Marcos para su composición. ¿Cuáles son las fortalezas que encontramos aquí? La concordancia con el orden canónico del Nuevo Testamento, apoyo en el testimonio de los padres de la Iglesia, no requiere la postulación de documentos hipotéticos no atestiguados, fue la posición predominante de la Iglesia durante 15 siglos, ya durante 15 siglos. Fue en el siglo XVIII en que empezó el problema, como casi todos los problemas teológicos, ¿no? Eh, y tenemos en el siglo XVIII aparece la hipótesis de J. J. Griesbach, que lo hablábamos al principio, que fue que también la reintrodujo
reintrodujo eh, William Ferrer, perdón, William Farrer, ya en su obra El problema sinóptico de 1964. Y, y estos postulan, eh, por ejemplo, explican los acuerdos menores entre Mateos y Lucas y eliminan la necesidad del documento hipotético Q, que ya lo voy a explicar eso. Eh, y es muy interesante. Ahora, el tema es las evidencias sólidas en favor de la prioridad de Marcos, ¿ya? Las evidencias sólidas. Y la cátedra sostiene, los académicos sostienen, que sigue siendo el consenso académico informado, que Marcos fue la fuente primaria para Mateos y Lucas. Y aquí se presentan eh, las líneas de evidencia principales, el argumento de brevedad, ya que aquí están las palabras. Marcos tiene 11.025 palabras, Mateo 18.345 y Lucas 19.482. Lo que es más lógico que Mateo y Lucas expandieran el material breve que pensar que Marcos mutiló sistemáticamente los discursos de los demás. Entonces, ahí se mantiene este argumento de brevedad. En el marco de la providencia divina y la lógica literaria, es considerablemente más verosímil Mateo y Lucas hayan expandido este material, ¿ya? Eh, Después está el argumento de estilo gramático. El Evangelio de Marcos posee un estilo rústico y coloquial, ¿ya? Eh, y aquí está el argumento de absorción, que es 90% absorbido por Mateo y 89% absorbido por Lucas. Y aquí está la evolución del estilo gramatical, el estilo de recurso del estilo rústico de Marcos, que estaba diciendo que presente histórico usado 151 veces, uso excesivo de la palabra o de la letra kai o del pronombre kai, expresiones redundantes e inmediatamente, eh, que es la eutus, y latinismos y colocalismos. Allí el refinamiento de Mateos y Lucas, sustitución por aoristo o el verbo imperfecto, que es esto es gramática griega, y conjunciones diversas y vocabulario literario griego. Los evangelistas, como editores inspirados, pulieron el griego, lo que es muy fantástico. Bien, entonces, este refinamiento de estilo es editorialmente mucho más comprensible que la justificación deliberada. Bien, aquí vamos a avanzar y tenemos la evidencia definitiva que Mateos, Marcos y Lucas, que fue Marcos la base para Mateo y Lucas. Cuando Mateo y Lucas se desvían de la secuencia cronológica de Marcos, nunca coinciden entre sí en dicha desviación. Marcos actúa como un eslabón regulador entonces y Marco es el ancla independiente de los cuales ambos dependen. Y así llegamos a la síntesis, que es el modelo de las cuatro fuentes. Y estas cuatro fuentes que usaron los autores inspirados, ¿cierto?, para escribir, aquí está. Espérenme un segundito. Ya. En su obra monumental, Los Cuatro Evangelios, el estudio en original de más de 600 páginas, el académico Barnett Hillman Streeter propuso una solución que ha servido como un marco de referencia dominante para la exégesis moderna durante este siglo. Eh, y él propone cuatro fuentes. La fuente
el contenido y el origen propuesto. Marcos, que fue la narrativa base y que fue la base de Mateo, ¿cierto? De Mateo y de Lucas. Después está el documento que o querie, o quel, o cuele, colección de dichos Logia de Antioquía, el material de Marcos, que es la tradición judeo-cristiana de Jerusalén, y el material de Lucas, la tradición independiente de Cesarea. Esto es importante que se considere a la hora de advertir, digamos, cómo fue escrito este tema. Bien, y vamos a lo que hablaba yo acerca del documento Q del alemán Cuelé, no sé cómo se pronuncia, eh, que es fuente. Eso significa. Es una colección hipotética de dichos, logia de Jesús, postulada para explicar los 200 versículos compartidos por Mateos y Lucas, pero ausentes en Marcos. Y por eso habla de la doble tradición. Ahora, las características propuestas por Streeter son las siguientes. Un documento escrito, no solo la tradición oral, redactado en griego koiné, aunque posiblemente basado en un original arameo. Lucas preserva con mayor frecuencia el orden original del Q que Mateo, originado en la comunidad cristiana de Antioquía. Y este nombre fue acuñado formalmente por el teólogo alemán Johannes Weil a principios del siglo XX. El desafío teológico del Q es lo que notablemente falta y carece es del relato de la pasión, un relato de la resurrección y de material narrativo sobre milagros o eventos biográficos de Jesús. Ahora, eh, el debate moderno, eh, aquí tenemos al profesor Mark Goodcraig de la Universidad de Duke, que representa la posición escéptica más influyente y contemporánea respecto al documento Q. Él dice que no hay manuscritos ni citas de los padres, la hipótesis de Ferrer lo hace innecesario, y la perspectiva reformada eh, es la ausencia del relato de la pasión, no implica una ignorancia de la misma, sino que hay diferentes géneros literarios que circulaban con propósitos didácticos específicos bajo la providencia del espíritu. Bien, y bueno, para terminar este resumen, la profunda armonía de la revelación, hermanos. Eh, Esto es maravilloso al estudiar porque estas fuentes que componen eh, los tres evangelios, está la providencia divina, ahí, que usó la base de Marcos, del documento Q, Mateo, Lucas. La existencia de fuentes históricas no amenaza la inerrancia, sino que revela el método orgánico de Dios, o sea, el método que él usó usando a hombres falibles para que escribieran según sus realidades. Segundo, la riqueza multifacética, cuatro fuentes, tres evangelios sinópticos, y tenemos una solo querigma, una sola enseñanza que es inquebrantable. Y tenemos consenso y ortodoxia, ya que se reconoce la dependencia literaria que enriquece la majestad de la revelación inmediata del verbo. Así que, hermanos, la escritura, la genuina palabra del hombre y la plena palabra de Dios, que convergen en sí misma. Bien, hermanos, ahí tengo la explicación. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, hermanos? Yo, Hola, 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 Israel. ¿cómo está? ¿Cómo estáis? Bien, 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 gracias. bien, gracias Gusto a de Dios. saludarte, verte. Solo quería comentarles que hay una lectura ahí que dice que es de Cervantes y lo compartí en el grupo por si alguien lo quiere revisar. Ya, dale. Eso. Ajá, eso era. Sí, eso, es que era relativo obviamente a lo que veníamos leyendo. Ok, gracias. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Algo?
Hermanos, el tiempo pasa rápido, así que aprovechen, aprovechen. Y recuerden que la participación, voy tomando nota de eso. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, hermano? Puede ser. Ni comentario. O sea, quedó todo bien. Todo se entendió bien. Háganme así con el dedo. ¿Todo se entendió bien o se entendió mal? ¿No se entendió? Dinko, no se entendió nada. No, era solo para ser disruptivo nomás, pastor. Ah, ya. No, está bien. Hasta aquí vamos bien. Ya, bien. Excelente, excelente. Bien. Entonces Hasta vamos a aquí. pasar. ¿Sí? ¿Me decía? No, que hasta aquí, que todavía queda clase. Sí. Ah, no, pero ahora van a empezar las preguntas, po. Ahora va a quedar la patada, como dicen por ahí. Bien, entonces voy a abrir aquí para. Ha llegado el momento. Sí. Oye, no sé si quiere hacer algún comentario alguien, algo antes, algo que me anime a mí, por último. No. O José, a ver, José, sálvame, José. Dime algo. Dime la papirico hippie, no sé, dime algo. No. José, no te escucho, José. No Yo sales. creo que está ¿Está claro? No. bien clara la clase. Hasta el momento no me genera Ya, ningún conflicto. Hasta el momento. Quizás más adelante me voy a encontrar con algo y que me complique. Pero creo que ha estado súper clara. Súper clara. ya. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque he estudiado harto también aquí el tema, así que eso es importante. Bien, entonces vamos a ir al cuestionario. Bien, tenemos la pregunta uno, hermanos. Tenemos la pregunta uno. ¿Quién? Ahí está la lección 3, el problema sinóptico, cuestionario resuelto. ¿Quién acuñó la frase evangelios sinópticos? Grishbach, Pastor, algo así. JJ Eh, Griesbach. a ver, ¿quién responde, po? Levánteme la mano. Bueno, pero ahora que Yo respondimos voy. todos se enoja, po. Es que esa es la más fácil, las otras son muy largas. Sí, 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 sí. Ya, ya, hermano, ya, ya, pero ¿quién le va a responder? ¿Quién me levante la mano? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Fue Greenbach quien acuñó la frase Evangelios Sinópticos en el siglo Sí. III. Bueno, ok, eso es la pregunta. Siglo La pregunta XVIII. dos, perdón, ¿algún comentario? ¿No? Siglo XVIII. Sí, siglo XVIII, sí, fue Ay, el ¿por qué siglo dije XVIII. 13? Sí, Ya, no, mal tipeo acá. no, siglo XVIII porque fue 15 siglos, 15 siglos. A ver, yo hago una pregunta aquí. O sea, que hubieron 15 siglos en que predominó una explicación? ¿Cuál fue esa explicación? ¿La explicación de quién? A ver si. Agustiniana. Bien, bien, hermana. Excelente. Bien. Pregunta 2. ¿Qué dice Vincent Taylor sobre las fuentes que los escritores de los evangelios emplearon? Oh. ¿Qué dice? Dice que aunque los evangelios mismos son comparativamente de fecha tardía, descansan sobre fuentes más primitivas, algunas de las cuales eran escritas, y que solamente de esa forma se puede explicar el acuerdo verbal entre Mateo, Marcos y Lucas en muchos pasajes paralelos, y en el orden de los sucesos también. Excelente, hermano. Excelente respuesta. Pregunta 3. Mencione una breve cronología del desarrollo de hechos importantes sobre el problema sinóptico. Yo, Una breve cronología, ya. Dale, sí, Israel. bueno, desde el 29:30 habla de la crucifixión, la resurrección, la venida del Espíritu Santo y historia y enseñanzas de Jesús repetidas oralmente. En el 40, 49 después de Cristo, colección escrita de los dichos de Jesús, colección escrita de los textos del Antiguo Testamento.
credos primitivos, o su mayoría fue aprendido de los primeros convertidos. En el 50-63 después de Cristo, la epístola escrita, los primeros intentos por escribir la de Jesús, y en el 64-65 después de Cristo, el Evangelio de Marcos. Excelente, hermano. Excelente. Bien. La pregunta 4. ¿A qué conclusión se llega sobre el examen cuidadoso de los evangelios para tener mucho material en común? Pastor, Sí, Giovanni, dale. ya, bueno, la conclusión es que debe ser que los tres autores usaron la misma fuente de información, ya sea oral o escrita o ambas, y por eso es que vemos cierta semejanza en los contenidos, en el vocabulario y también en el orden. Excelente. Tenemos la conclusión fundamental, ¿cierto? Que es los sinópticos no son meras coincidencias y la explicación ineludible es que los tres autores utilizaron las mismas fuentes de información subyacente, ya fueron orales, escritas o la combinación de ambas. Muy bien, hermano. La pregunta 5. Menciona algunas evidencias a favor de la prioridad de Marcos. Yo puedo responder, pastor. Ya, ¿quién es usted? Verónica. Verónica. Sí, porque no la veo, pues, hermana. Ya, Perdón, dígame. es que mi cámara no funciona. Ok. Ok. Entonces dice, se pueden mencionar las siguientes. Que es mayormente probable que Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos, que era más breve y menos refinado, y le añadieron más material y cambiaron su estilo. Segundo, que alrededor del 95% de Marcos se encuentra en Mateo y Lucas. Y tercero, Mateo y Lucas nunca se concuerdan contra Marcos en cuanto al orden cronológico de los eventos y pasajes. Excelente respuesta, hermana. Bien. 6. Ya, y aquí quiero que alguien me muestre el dibujo. Dibuje la correspondencia de evangelios sinópticos. No sé si puedo compartir pantalla o me la muestra en un papelito. ¿Me hace así? ¿Alguien la tiene, no? A ver, Giovanni. Ahí está. Pero no veo nada. Bueno, ahí, Yo no puedo mentir, pastor, yo le saqué un pantallazo nomás al documento. ya. Bueno, pero ahí está más o menos claro, ¿no? Que la categoría 1, Marcos, contenido narrativo compartido por los tres. La categoría del Q, contenido compartido exclusivamente por Mateo y Lucas. Categoría de Mateo, o M, material único de Mateo. Y categoría L, Lucas, material único de Lucas. Y ahí está ese dibujito. Bien, ok. Pregunta 7. ¿Qué dicen los eruditos sobre la reconstrucción del documento Q? Dale. Dicen que probablemente, y yo creo que es importante esa palabrita, probablemente fue escrito primero en arameo y luego fue traducido al griego, digamos. Aquí Inés. Probablemente. Sí, probablemente. Sí, todo es probablemente. Porque es una naturaleza hipotética. Que eso es importante, es hipotético, no es conclusivo. Bien, la pregunta 8. Menciona algunos contenidos principales que estarían en la fuente Q, según Campbell. Pastor, ¿puedo, Sí, ¿puedo dime. interrumpir un segundito? Sí, Solo para claro. agregar disrupción. Ya. Pero y yo entiendo y estoy de acuerdo que esto es hipotético Ajá. y de hecho no me afecta el hecho de que hoy día el libro exista o no exista, porque el Evangelio ya está y todo lo demás. Pero aún así, cuando nosotros revisamos las fuentes, la hipótesis de la fuente, se está dando como cierta, por si acaso, en el material, la fuente Q. Sí. Hay que tener un cuidado porque se plantea por un lado como verdadero, pero sin embargo después se enfatiza el hecho de que, hey, ojo, dicen, esto puede ser Claro, es hipotético. Sí, es que el material, el material es escrito por reformados, pero es investigado por otros. Entonces ahí se hace la salvedad. Se hace la salvedad que no es concluyente. Sí, está Bien, bien. No, y a mí me encantaría que existiera y algún día se encontrara un libro que hablara de lo que Jesús dijo y no lo que hizo, y etcétera, cierto. etcétera. Pero Pero, o claro, sea, pero digo los yo, hay.
por la Los hay, dicotomía que existe entre lo que presenta el libro. Por un lado lo presenta como algo cierto y habla de las claro, fuentes y la presenta la fuente Q como un hecho. Y por el claro. otro lado después nos dice, ¿sabe qué? Esto es hipotético. Sí, sí, sí. Hay algo que es medio, claro, eh, es que no es conclusivo ese tema. Pero por ejemplo, estoy pensando que están los gnósticos y uno podría decir, ah, pero que los gnósticos también traen otro, pero ahí estamos eh, complicados porque nos estamos saliendo del canon, ¿cierto? Ya. Pregunta 8, ¿qué tiene la respuesta? Pastor, la Sí. Yo, contesto pastor. Allá. ¿Quién dijo yo? yo, Hermana. ¿Aida? Aida, Hermana Aida. sí. Ya, dale Aida. La misión de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. La tentación de Jesús, el mensaje de Juan después de la prisión y el tributo de Jesús a él. El sermón del monte, sermón de la llanura y otras enseñanzas. Futuros discípulos, viaje misionero de los discípulos, pecado contra el Espíritu Santo, el siervo del centurión, la semilla de mostaza y la levadura, la gran cena y la fiesta de las bodas, la oveja perdida, las minas y los talentos, lamento por Jerusalén, venida del Hijo del Hombre. Bien, hermana. Son los Muchas contenidos gracias. principales. Sí, muchas gracias. Bien, la pregunta 9. Menciona las 4 relaciones o paralelos de la naturaleza del problema sinóptico. Menciona las 4 relaciones o paralelos de la naturaleza del problema sinóptico. Aquí están. Basado en el estudio de la sinopsis griega, la naturaleza del problema revela 4 fenómenos. Ahí, para que los que no la tienen o la quieran comparar, es la triple tradición material común en los 3 evangelios, la doble tradición entre Mateos y Lucas, los acuerdos menores, instancias donde Mateo y Lucas coinciden en detalles verbales específicos al alterar a Marcos, y el material propio, que son secciones únicas e independientes de cada evangelio. ¿Ok? Está bien. Ya, y la 10. ¿Cómo concuerdan los sinópticos contra un evangelio? ¿Tienen esa respuesta, hermanos? ¿No? Parece que no. ¿Nadie? Ya. Entonces, Marcos como el término medio. Mateo y Marcos a menudo concuerdan contra Lucas. Lucas y Marcos a menudo concuerdan contra Mateo. Mateos y Lucas concuerdan contra Marcos y estas ocasiones son infrecuentes y raras, generando doble debate literario. En conclusión, este patrón literario es el argumento definitivo que sugiere que Marcos fue la fuente primaria independientemente utilizada tanto por Mateo como por Lucas. Ahí estaría la respuesta, mis hermanos. Bien, comentarios, hermanos. ¿Está claro? ¿Quedó Pastor, bien? Sí, dígame, Aida. en la pregunta anterior, o sea, esta es la que acaba La de contestar pregunta usted. 9, ¿no? Sí, la similitud menciona los 4 relaciones o paralelos de la naturaleza del problema sinóptico. Sí. Yo tenía otros, pero parece que no es lo. A ver, Estaba equivocada. a ver, ¿cuáles tenía usted? Similitud de arreglo, similitud de estilo y vocabulario, similitudes solo en los evangelios y las divergencias. Parece que no era ese. Sí, yo tengo estas. Tendría que revisar Ya, si es que son esas o no. ya. Pero, pero ahí, no sé qué opinan los hermanos. ¿Qué opinan?
Yo Discutamos estoy de un acuerdo poquito. con la hermana Ida. Sí, yo ¿Ya? también puse la misma que la Tengo lo hermana mismo. Ida. La Por hermana Yo Ida. ¿Puede también. la mostrar su lección. material? Bien respondido ¿Cómo? eso. ¿Puede ¿Cómo? mostrar su material para compararlo, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Sí. 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 Tengo la triple tradición, que la doble tradición, acuerdos menores y material propio. Yo creo que es lo mismo, pero está redactado de forma diferente, ¿no? Sí, yo también Sí, pienso lo yo mismo. también vi lo mismo, pastor. Sí. Tengo similar a la hermana Ida. Ok. Sí, pero usted lo explicó de otra manera, pastor. Sí, 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 sí. Sí, yo lo expliqué de otra manera. Pero Sí, es lo pero mismo. siempre usted Pero el explica de contenido es el otra mismo. manera. El contenido es el mismo. Ay, ay, Sí. ¿esa es una crítica, hermana? ¿Es una crítica? No, no. No, es que yo trato de explicar, Es que me gusta cómo explica. sí, Sí, la forma, yo trato de hacerlo en forma diferente, de no copiar el texto, ¿me entiendes? Entonces yo busco otros materiales, otras yo soy cosas. copiona. No, hermano, no, hermana, está bien usted está bien, hermana. Yo estoy mal. Ah. Ya, hermano. ¿Algún comentario, algo que quieran decir de la clase? Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A mí me gusta, pastor, buenas noches, Sí, buenas noches, Ferrito. el tema de la aclaración que hace al principio respecto del acuerdo al que se llega para mencionar los tres evangelios como sinópticos, porque mi mente cuadrada inmediatamente piensa sinópticos con Grisbach y el postulado que él hacía. Claro, claro, Entonces, claro. eso creo que por lo menos para mí fue relevante en la clase. Pero, y también quisiera, no sé si a los hermanos les pasó, pero yo entendí o vi la pregunta última de forma distinta, porque cuando dice, ¿cómo concuerdan los sinópticos contra un evangelio? Es decir, los sinópticos versus el unir todo en un evangelio. Claro, Entonces, no es como yo entendí que es distinto a lo que usted plantea, que en el fondo cómo se van conjugando los evangelios para ser uno. No sé si me explico. sí, 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 sí. Es los sinópticos versus el diateserón, o algo así. Diateserón, claro, Exacto. claro. El Así diateserón, entendí yo la última Terciano. pregunta. ya. ¿Alguien lo entendió igual? Sí, el diateserón. ¿Al- ¿Alguien lo entendió igual que la hermana Berito? Que no lo toma mal y llama, o llámala mejor. Perdón, perdón, Espérate. No, no me hermano, llamen, no me llamen. hermano No, no, si es Fernando, otra cosa. hermano Fernando, mutea, tenéis que mutear. Existe un botón de muteo. Ya, José Marchán, No, yo tengo una consulta, ya, dale. pero que tiene que ver con otra cosa, entonces quiero ver Ya, qué es lo que ya, dicen vale. de lo que proponía la Ya, hermana. ya, yo me reservo el contestarte, así que dale nomás. ¿No? Tiene que ver como con la base de la cual se abordan los escritos. Por ejemplo, se parte de la base de lo que propone la Confesión de Chicago con respecto a la inerrancia y a la inspiración, o se toman las clases de una manera más neutra con respecto a Chicago. Mira, yo, en lo personal, estoy de acuerdo, de acuerdo con Chicago, en lo personal, pero yo vería que el material es más, como se dice, más floppy. Más Y neutro. sí, sí, eso, más neutro, más neutro. Pero no quiere decir que esté mal, digamos, es un material del MINS, que fue revisado por el pastor Carlos Mena,
y lo que resulta es que lo discutamos acá en clase y también nosotros es importante esto que voy a decir, que nosotros estamos construyendo nuestra teología. Entonces, no somos meros repetidores, no somos meros, ¿cómo se dice?, receptores, sino que vamos construyendo nuestra teología. Entonces, a mí me parece muy bien la divergencia que tengan ustedes, las irrupciones de Vinco, todo eso me parece muy bien porque eso habla de la madurez con la cual estamos formándonos.